Los líderes de la ciencia y la energía de Estados Unidos elogiaron los avances sobre la energía de fusión, que ha sido calificado como un paso hacia la energía infinita. Los científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California el 5 de diciembre por primera vez lograron brevemente una ganancia neta de energía en un experimento de fusión usando láseres. Los científicos enfocaron un láser en un objetivo de combustible para fusionar dos átomos ligeros en uno más denso, liberando así la energía. Y pese a este importante hito, Kimberly Bodil, directora de Lawrence Livermore, dijo que los obstáculos científicos y tecnológicos significan que la comercialización probablemente aún esté a décadas de distancia. Y precisamente para ampliar esta información, agradecemos que esté con nosotros el doctor Julio Herrera, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Doctor, gracias por su tiempo y bienvenido a Milenio Televisión. Hola, buenas tardes. Cuéntenos ahora sí, en palabras, para que entienda toda la audiencia, ¿qué significa este gran avance? Bueno, en primer lugar hay que entender exactamente qué es lo que está ocurriendo. Lo que se está tratando de hacer es reproducir lo que ocurre en las estrellas o en el Sol en particular. Más precisamente, yo hasta diría que en las supernovas. Lo que se tiene es reacciones en donde se unen núcleos ligeros para formar núcleos más pesados, de tal forma que los núcleos más pesados tienen menor masa que los originales, y eso hace que esa diferencia de masa se convierta en energía. De acuerdo con la famosa fórmula de Einstein de que la energía va como la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahora, lo que pasa es que estos núcleos, como son partículas cargadas, tienden a repelerse porque tienen el mismo signo en la carga, y es necesario vencer esa repulsión. En el caso de las estrellas, lo que ocurre es que la misma fuerza gravitacional se encarga de comprimir la materia a las densidades y temperaturas necesarias para que esto ocurra. ¿Cómo se puede hacer esto en el laboratorio? Bueno, lo que hicieron en el laboratorio Lawrence Livermore fue simular lo mismo, pero en lugar de utilizar la fuerza gravitacional, se les comprime por medio de láseres. Ahora, hay que entender que esto ocurre en varias etapas. En primer lugar, se cargan bancos de capacitores a partir de la energía eléctrica de la red, es decir, como los capacitores que se utilizan en los radios, pero enormes. Y ahí se utilizan 300 megajoules de energía. Pues el megajoule es una unidad de energía nada más, fíjense en el número. Ahora, de esos 300 megajoules de energía, se produce un láser, bueno, un conjunto de láseres que llevan 2.05 megajoules de energía, es decir, que ahí hay una gran pérdida de energía. Pero después esos láseres se enfocan en el interior de una cavidad de oro, de tal modo que producen rayos X al chocar contra la superficie de la cavidad, y esos rayos X son los que se encargan de comprimir una cápsula de diamante esférica muy precisa, en donde están el deuterio y el tritio, que son los isótopos del hidrógeno que se van a fusionar. Ahora, lo importante aquí es que una vez que se produce esta compresión a partir de los rayos X, se liberan partículas de helio, y estas partículas de helio también ayudan a calentar a ese plasma. Entonces, lo que ocurre aquí en realidad es que se tiene una especie de bujía en el momento en el que se produce la compresión, en donde se alcanza una temperatura y una densidad muy alta, se producen las partículas de helio y estas liberan energía, de tal modo que mediante una especie de deflagración queman el resto del combustible que hay en la cápsula. Y al final, lo que obtuvieron fue de esos 2.05 megajoules de láser, un poco más de 3 megajoules de energía de fusión. Entonces, lo que están realmente demostrando es que con láseres de unos pocos megajoules se puede llegar a tener más energía de fusión que la que se invirtió. Sin embargo, eso no significa que tengamos un reactor de fusión a la vuelta, porque recuerden que para poder producir ese 2.1 megajoules de energía en el láser,
se necesitaron primero 300 megajoules de electricidad en los bancos de capacitores. En otras palabras, es la primera vez que en el laboratorio efectivamente se puede producir más energía que la invertida de acuerdo con los láseres, pero no de acuerdo con la electricidad que se utilizó desde el principio. Entonces, bajo el punto de vista de física, esto es bien importante porque se ha encontrado que bastarían unos pocos megajoules para poder producirlo, pero todavía sería necesario contar con láseres más eficientes, de tal modo que no haya esa pérdida de energía que estaba yo mencionando. ¿Y eso se podría alcanzar en un corto, mediano o largo plazo, esto último que menciona? Bueno, ahí depende de con quién platique. Hay quienes piensan que esto se puede hacer en un plazo de 20 años, pero lo que me gusta es comparar la fusión con el horizonte, de acuerdo con, parafraseando a Eduardo Galeano, que entre más nos acercamos al horizonte, más se aleja. Aquí parecería que ya nos hemos acercado un poco más, pero todavía tenemos muchos obstáculos para vencer. El auditorio a lo mejor se preguntaría, y perdón por la interrupción, doctor, que ¿cuál sería entonces el impacto positivo, hablándolo en palabras un poco sencillas para entenderlo? Bueno, que bajo el punto de vista científico efectivamente se tiene un hito histórico, pero es un paso, es un peldaño en el camino hacia la realización de reactores de fusión nuclear. Ahora, debo decir que no únicamente se tiene este tipo de concepto de confinamiento inercial, también hay otro concepto que es el confinamiento magnético, en donde se aprovecha el hecho de que los núcleos son partículas cargadas, de tal modo que estas partículas pueden ser confinadas por campos magnéticos en especies de botellas. Y ahí también hay grandes avances. Nuevamente, hay tanto con inversiones públicas como inversiones privadas, hay quienes piensan que en unos 20 años ya se puede contar con plantas piloto de fusión nuclear. Pero yo diría que todavía está por verse. Todavía hay muchas cosas que hay que demostrar en el camino. Justo por eso es que la directora de Lawrence, como ya lo mencionábamos, decía que la comercialización, es decir, el consumo humano estaría a décadas de distancia. Sí, efectivamente. Entonces estaremos a la espera. ¿Hay algún como escenario de riesgo en esto? ¿Se refiere a riesgo físico debido a que ocurra alguna explosión o algo por el estilo? No. Así es. No, en ese sentido no. No habría nada de qué preocuparse. No, en absoluto. Okay, doctor. Realmente estos experimentos consisten en microexplosiones dentro de una cámara y, como le decía, aquí han producido en este momento del orden de 3 megajoules, pero esa cámara está diseñada para soportar hasta 40 megajoules. ¿Algo que le gustaría agregar, doctor Julio? Bueno, sí, quisiera señalar que de todos modos este es un resultado que se esperaba desde hace por lo menos 10 años y a base de un esfuerzo sistemático de los investigadores en el laboratorio Lawrence Livermore y con mucho esfuerzo pudieron encontrar la forma de vencer los problemas que se habían presentado en el principio. Gracias, doctor Julio Herrera, por acompañarnos, resolviendo también parte de las dudas y bien, como usted lo ha mencionado, algo histórico y un gran avance, investigador de la UNAM. Gracias por su tiempo para Milenio Televisión. Muchas gracias a ustedes.